días para todos y todas. Muchas gracias a la ministra de Gobierno, Fabiola Bone, por haber accedido al pedido de la Cámara en general, del gremio en cabeza de Sergio Peralta, para que tuviéramos la oportunidad de que nos dieran una charla que nos permita conocer más el funcionamiento de la Red Tulum. Muchas gracias a Juan Carlos Abaca, quien va a ser de anfitrión durante un momento para acompañarnos, lo mismo que el secretario legislativo, el doctor Nicolás Albo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar participando. Lamentablemente hemos tenido un problema con Zoom, así que hay una serie de compañeros trabajadoras que no van a poder participar. Lo que sí vamos a hacer es grabar la charla y después los vamos a subir a la página de la legislatura o lo que el Ministerio de Gobierno también disponga. La idea es que poco a poco esto que nos genera tanto temor, tanta incertidumbre, que generalmente es sencillo, pero que a simple vista parece difícil de entender, bueno, con la charla y con la explicación que den los profesionales y técnicos que han venido hoy del Ministerio de Gobierno, podamos nosotros capacitarnos y además ser capacitadores. Es decir, la idea es no solo que aprendamos, sino que desde acá, con quienes estemos, podamos aportar y esclarecer. No termine en quedarnos nosotros con el conocimiento, sino que seamos capacitadores de capacitadores y armar una cadena que permita que la Red Tulum, cuando definitivamente arranque, esté conocida masivamente por toda la población. Yo estoy convencido que es un cambio que va a ser muy favorable para la sociedad sanjuanina. El cambio por sí mismo no mejora las cosas, pero este es un cambio que sin duda, una vez que se interprete, que se conozca profundamente, va a generar muchísima comodidad y mejor prestación de servicio público de transporte a todos los sanjuaninos. Así que nada más agradecerles nuevamente a todos ustedes, agradecerles a la ministra y su equipo que nos estén dando esta oportunidad de visitarnos en la Cámara y desearles a todos la mejor jornada del día de hoy. Muchas gracias. Yo les voy a pedir permiso, pero con el barbijo cada vez me cuesta más hablar. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Vicegobernador de la provincia, doctor Roberto Gattoni, Juan Carlos Abarca, Nicolás Albo, al equipo que me acompaña, Jorge Armendari, secretario de Tránsito y Transporte, Carlos Romero, director de Tránsito y Movilidad Urbana. A todos ustedes, fundamentalmente, a todos ustedes que decidieron convocarse, comprometerse para aquello que el vicegobernador recién decía, poder capacitarse, poder entender todos estos mapas que se han diseñado justamente para un mejor entendimiento, pero al tratarse de un cambio tan radical y tan histórico, hace más de 60 años que tenemos los recorridos que hoy conocemos todos. ¿Y cómo los conocimos? Algún familiar nos explicó dónde y cómo y qué colectivo tomarnos y dónde y cómo bajarnos. Y así empezamos a transmitir la información. Hoy tenemos y debemos, para poder llevar adelante e implementar este sistema, tener la información, poder acceder desde la lectura, desde las aplicaciones, desde las herramientas tecnológicas que van a poner a disposición de toda la población y llevar adelante esto. La verdad que incluso acá hay mucha gente que nos ha acompañado ya en las primeras intervenciones urbanas, donde el nivel de satisfacción, una vez que la persona tiene la certeza cómo leerlo, cómo entender su departamento, cómo leer el calle por calle y conocer que por donde pasaba la línea que me llevó todas las veces que usé el colectivo al colegio, por ejemplo, a la universidad, ahora debe tener una o dos posibilidades, una con transbordo, una sin transbordo, y va a depender de la posibilidad de cada usuario para poder diseñar su viaje, optimizar el tiempo de viaje, optimizar la economía también y poder decidir qué tipo de viaje va a ser. Si va a ser un viaje más largo o más corto, dependiendo el tiempo y la economía de cada usuario. A eso ha apuntado nuestro gobernador Sergio Uñac, allá por fines del 2019, cuando me pedía acompañarlo en esta gestión.
me planteaba que para él era un antes y un después el tema del transporte. Desde su ser intendente había escuchado hartas quejas del sistema de transporte actual, las conocemos y no hace falta ahondar en esto. Por eso se diseñó un sistema de transporte moderno a la altura del crecimiento y de las circunstancias que hoy vive la provincia de San Juan y pensado especialmente en el usuario, pensado en las necesidades que nos han ido planteando los usuarios desde distintos puntos de la provincia, de distintos medios, ya sea a través de manera presencial, a través de redes, a través de medios de comunicación, a través de ustedes que se convierten hoy, como lo decía Roberto, no solo en vectores de comunicación para afuera sobre Red Tulum, sino también a disposición todo el equipo del Ministerio de Gobierno para que nos puedan plantear dudas, reclamos, sugerencias. Quien no entiende que el transporte público de la provincia es algo dinámico y no algo estático, está equivocado. El transporte público es concebido en este proyecto como algo dinámico que debe mejorarse siempre en pos del usuario y debe ser un promotor de oportunidades. Por eso este diseño, que pasa de ser un círculo y pasa a tener otro tipo de distribución, busca generar oportunidades. En la medida que San Juan siga creciendo al ritmo que viene creciendo, el transporte público no solo va a ser promotor de crecimiento, sino también va a poder extenderse y seguir cubriendo zonas que van creciendo en distintos aspectos, no solo poblacional, sino industrial, comercial, turístico, deportivo, y llegar con el transporte público a ese crecimiento. No quiero extenderme mucho más, solo agradecerles esta oportunidad de poder traerles esta información y que sepan que estamos a disposición, que no tenemos día ni horario, que simplemente nos convocan. Ya Sergio lo hizo por la cámara, pero también a través de su participación en todo lo que hace por fuera de la cámara con la CGT, así que también estaremos el viernes con la CGT. Digo, de esto se trata, poder llegar a todos los rincones de la provincia. Lo hemos hecho recorriendo la provincia en los municipios, con las intervenciones urbanas, con los puestos de información permanente y todo lo que se pueda aumentar para que el día de la implementación el sanjuanino y la sanjuanina tenga el mayor nivel de información y de certeza a la hora de abordar un colectivo es válido. Así que estamos abiertos a esa posibilidad, abiertos a sus sugerencias y por supuesto agradecerles que hoy se tomen este tiempo para conocer Red Tulum y fundamentalmente para aprender a leer la información que ya está en redes y que pronto tendremos también en una aplicación que va a facilitar aún más el conocimiento del funcionamiento de la red. Muchísimas gracias, Roberto, una vez más, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Me acompaña Carlos Romero Gresi, que es el director de Tránsito y Movilidad de la provincia, y bueno, un poco para dar a conocer los motivos que llevaron a la conformación de esto, lo que es Red Tulum, cómo se conformó el nuevo sistema de transporte público y sobre todo darles las herramientas para que conozcan cómo va a funcionar y cómo a partir de la implementación de Red Tulum los sanjuaninos vamos a contar con un sistema de transporte uno de los más modernos del país y con una tecnología y con una prestación de servicios siempre como lo ordenó nuestro gobernador en función de los usuarios. No lo voy a hacer muy largo, ya Carlos le va a dar la introducción a todo esto para que bueno, podamos descontracturarnos y que si hay alguna consulta la podamos evacuar ahora. Carlos, te doy la palabra. Bueno, gracias Jorge, buen día. Ahí se escucha, perfecto. Dijo Jorge, no lo voy a hacer muy largo, ya le toca a Carlos, porque Carlos lo va a hacer largo, ¿no? Seguramente. Buen día, estamos presentando la propuesta de Red Tulum y los fundamentos, los que dieron origen a esta propuesta. Nos parece siempre muy importante, sobre todo cuando presentamos en un ámbito como este, dar a conocer los motivos, las causas que dieron origen a esta propuesta y luego adentrarnos en las particularidades de las mismas. Cuando comenzamos con este proyecto, una de las cuestiones fundamentales era definir el lugar desde el cual vamos a mirar la cuestión del transporte público, ¿no? Tradicionalmente es concebido como un servicio para el desplazamiento de personas de un punto geográfico a otro punto geográfico. En esa definición tradicional,
queda fuera el efecto del transporte público, no se concibe realmente el efecto que produce en el territorio, en las personas, en la sociedad en general. Entonces nosotros queríamos partir de un lugar distinto, suscribiendo a perspectivas, a miradas, a concepciones mucho más actuales, difundidas por muchas de las ciudades que han buscado innovar en términos de movilidad, entender el transporte público fundamentalmente como un promotor de oportunidades para el desarrollo local, el desarrollo del territorio y de la sociedad que lo habita. En definitiva, el transporte público es, en cierta medida, un garante de las condiciones de acceso que tiene una determinada población. Nos hemos encontrado, podría dar muchísimos ejemplos, pero a medida que íbamos evolucionando en el proyecto, íbamos trabajando en distintos lugares, buscando conocer cuáles eran las inquietudes de las personas que vivían en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, y nos encontramos con mucha gente que decía, bueno, yo no puedo acceder a otros trabajos, me salieron otras propuestas laborales, pero no puedo acceder fundamentalmente por el servicio de transporte público, mucha gente depende exclusivamente de este servicio, y eso tiene una implicancia tanto en términos de costos de acceso como de los tiempos de acceso. Entonces mucha gente queda fuera de determinadas posibilidades, por ejemplo educativas, sanitarias, ¿no?, de acceso, a partir del tiempo que le demora llegar a un punto a otro o del costo que esto tiene. Entonces entendíamos que el servicio de transporte público, como decía la ministra, tiene que ser entendido como un proceso, inscribirse en un proceso de mejora continua, que atienda las transformaciones que se van dando en el territorio, que se vaya adaptando a las mismas, y también que se entienda como un verdadero promotor de transformaciones. Es decir, hay lugares en la provincia que han experimentado transformaciones a lo largo del tiempo gracias a las características que tiene la provisión de transporte público, ¿no? El funcionamiento también define, por ejemplo, el precio de suelo, ¿no?, donde hay cierta concentración de líneas, define el precio de suelo, define actividad económica. Ayer mismo, ¿no?, hubo una reunión muy importante en el Ministerio de Gobierno con actores del sector económico que querían involucrarse también en determinadas definiciones más puntuales, porque decididamente afecta el nivel de rentabilidad que tiene un determinado comercio o espacio de provisión de bienes o servicios en la ciudad. Esto hay que entenderlo porque evita que las propuestas de transporte público sean ingenuas, ¿no? No se trata solamente de mover gente de un punto a otro, sino de garantizar determinadas condiciones de acceso, como decía. Nos preguntábamos por qué cambiar. Hoy tenemos una ciudad muy distinta a la de hace 50 o 60 años, cuando se comenzó a definir el esquema que tenemos hoy. Incluso hay muchas líneas que tienen hoy vigencia y que tienen más de 60 años, dicho por las propias empresas, ¿no?, que la tienen bien registrada, con recorridos como que si la ciudad no hubiera cambiado, ¿no? Es como que todo se hubiera mantenido congelado en el tiempo, cuando en realidad nosotros tenemos una ciudad, un área metropolitana, que ha experimentado, sobre todo desde el año 90 en adelante, una expansión notable, un crecimiento en términos de kilómetros cuadrados considerable, ha crecido por encima de la media nacional, de lo que lo han venido haciendo otros aglomerados urbanos, pero fundamentalmente el cambio tiene que ver con otra cosa, no solamente superficie que se agrega, sino que los centros urbanos o centros que concentran bienes y servicios se han ido tornando más fuertes. Entonces hoy tenemos algunas plazas departamentales que tienen más actividad urbana en determinados días y horarios de la semana que el propio centro de la ciudad de San Juan, ¿no? Es decir, uno va a Villa Krause en un viernes en la noche y ve probablemente más gente en las calles que en el propio centro. Eso tiene que ver con el rol que empiezan a tener los distintos centros departamentales, y esto influye, por supuesto, en la forma en que se provee el servicio de transporte público. Ahora, el servicio de transporte público, definido hace varios años atrás, está concebido desde la visión unicéntrica, ¿no?, donde todo sucede o debe suceder en el centro de la ciudad. Y eso hace 60 años probablemente tenía una lógica, algún servicio de cierta complejidad uno lo encontraba en el área céntrica. Hoy puede encontrar sucursales bancarias, ANSES, algún servicio médico ciertamente sofisticado en algún centro departamental. Eso hace notoria la necesidad de girar hacia un esquema
de transporte que atiende las necesidades de una ciudad y una área metropolitana policéntrica, ¿no?, que tiene que ir siendo cada vez más balanceada. Necesitamos que los centros departamentales tengan cada vez un rol más importante. Eso garantiza mejores condiciones de equidad social también. En definitiva, el acceso es como una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Hace falta, y la pandemia creo que nos dejó una lección en ese sentido, hace falta que las cosas también estén más cerca muchas veces, ¿no? Y no solamente que uno pueda desplazarse mejor, más cómodo, etc. Hay una frase, esto no lo había dicho antes, pero hay una frase que dice que no hay mejor viaje que el que no se hace, lo que no requiere ser hecho, ¿no? Porque en definitiva las cosas quedan cerca. Esto es un modelo al cual se ha suscrito mucho en ciudades europeas. Claro, tienen un formato distinto, urbano, por supuesto, no es el mismo que nosotros, pero funciona muy bien, se entiende que es un sistema eficiente. Bueno, tenemos en la actualidad una red abundante en kilómetros. Claro, la ciudad se fue expandiendo y las líneas se fueron extendiendo un poquito más para llegar a esos barrios que aparecían en las periferias. Eso genera una sobrecarga de kilómetros en la red y además genera problemas de, por ejemplo, frecuencia. Los colectivos en áreas periurbanas pasan muy distanciados entre sí, hay gente que espera mucho tiempo hasta que realmente pasa el colectivo, y en los horarios que pasa también son condicionantes, porque mucha gente el último colectivo lo tiene a las 5 de la tarde, entonces cuando viene el trabajo se encuentra con serias dificultades para llegar y le incorpora un viaje más, que lo vayan a buscar a la parada, etc., ¿no? Falta de carácter sistémico. Esto tiene que ver con que si hoy me tomo 2 colectivos para llegar a destino, pago 2 veces. Si tengo que ir en mi auto, estacionar, es un colectivo, no hay ninguna integración tarifaria. Nosotros queremos ir logrando crecientemente la integración entre distintas modalidades, entendiendo que el transporte es una sola cuestión, ¿no? Uno es una sola persona y se mueve a través de distintos modos, y que ya sea con el transporte individual en particular, o con distintas formas de transporte público, el regular, el contratado, el taxi, ¿no? Pero todo esto forma parte de la movilidad, la necesidad de moverse, de desplazarse. Creemos que hay que integrarla, como sucede en muchas ciudades, y eso le da realmente una solución al usuario. Otra de las cuestiones que vemos muy claramente acá en San Juan, y creo que ha sido una de las cuestiones más visibles a partir de los estudios sobre los perfiles de los usuarios, es que es un servicio poco atractivo a los sectores medios. O sea, el transporte público es utilizado fundamentalmente por el que depende de él, ¿no? Porque lo necesita en gran medida. Y los sectores medios prefieren por lo general acudir a formas de movilidad individuales. Es decir, que el que tiene el vehículo en la casa prefiere muchas veces moverse en el vehículo y no en el colectivo. Eso porque evidentemente hay ciertas soluciones de movilidad que el transporte público hoy no está brindándole a otras capas de la población. Como decía, bueno, es necesario mirar hacia un esquema de movilidad sostenible, compatibilizar las distintas modalidades, como estaba mencionando, pero también entender la movilidad en términos más amplios, ¿no? La movilidad social, las posibilidades de progresar de un determinado sector social a partir de la mejora de las condiciones de acceso. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son, ¿no?, esos sectores? ¿Cuáles son esos sectores que hay que atender con prioridad? Los pudimos identificar incluso hasta geográficamente, entendiendo cuál es la relación entre la demanda de pasaje y las condiciones socioeconómicas. Y una de las cuestiones que nos llamaba la atención en un principio es que el 42% es un valor muy alto, de nuestro universo de usuarios depende en forma exclusiva del servicio de transporte público. Es decir, si hay un paro de transporte público, si hubo un siniestro vial, si hubo alguna afectación sobre el servicio que indispone la posibilidad del colectivo en la puerta, en el barrio de una persona que depende en forma exclusiva de esto, no llega ni al trabajo, no llega ni a la atención sanitaria que tenía prevista, ni a la escuela, a los chicos, es decir, no se llega al destino. Entonces, por eso uno ve tanta efervescencia social cuando hay un paro, por ejemplo, porque uno dice, bueno, claro, hay gente que hoy realmente no tiene otra forma de llegar a ese destino requerido, ¿no? La necesidad de pasar de un colectivo a otro
también es un valor altísimo que tenemos en el área perurbana, si uno lo compara con estándares internacionales. El 30,4% de las personas que se toman un colectivo fuera del área céntrica necesita tomar otro colectivo luego para llegar a su destino. Eso todos los días. Es decir, el 30,4% de las personas que se toman un colectivo fuera del área céntrica necesita 2 colectivos para llegar al destino. Cabe destacarlo y repetirlo porque eso implica 2 cosas. Fundamentalmente, obviamente, que el costo es mayor, hay un mayor costo de tiempo asociado, de espera, un costo económico, pero también que evidentemente el sistema concéntrico en un solo punto afecta en forma directa a aquellos que no necesitan ir al centro de la ciudad, ¿no? Entonces nos encontramos que en ese 30,4% hay empleados de fábrica, empleados de corralones, empleadas domésticas, es decir, personas que van desde un punto periférico hacia otro punto periférico. Era una de las cuestiones que creíamos necesario resolver con el sistema de Red Tulum. Y hacían falta muchos datos para esto. Creíamos que un giro del transporte público tenía que estar bien sostenido sobre la disponibilidad de datos, la buena interpretación de datos. Hemos convocado a especialistas nacionales, locales, internacionales. Tuvimos unas presentaciones vía streaming, ¿no? Con la pandemia, pero con Estados Unidos presentamos la propuesta y nos fuimos nutriendo de las visiones que fuimos percibiendo, pero siempre en base a datos. O sea, la Secretaría de Tránsito y Transporte hoy dispone de una base de datos muy interesante que nos va permitiendo mejorar de forma progresiva el sistema, comparando valores, comparando índices, y esos datos tienen un doble perfil, el cuantitativo y el cualitativo. En términos cualitativos, tenía que ver con lo que los usuarios tenían para comentarnos acerca de su percepción sobre el servicio, y encontramos fundamentalmente 2 cuestiones a destacar. Primero, los usuarios dicen: necesitamos ver reducidas nuestras esperas, queremos esperar menos. Y en segundo lugar, queremos nuevos recorridos. La reducción de las esperas tiene que ver tanto con que el micro pase más seguido por el barrio, pero sobre todo con una mayor previsibilidad. Lo que vemos en las paradas de colectivos hoy es que la gente no sabe cuánto tiempo falta para que llegue el próximo colectivo, cuánto tiempo tiene de espera, ¿no? Es una incertidumbre total. Entonces no sabe si espera 5, 10, 15, 20 minutos, y ni hablar si tiene que tomar 2 colectivos. Le pasa a los chicos que vienen a la universidad, de afuera, ¿no? Que realmente llegan a un punto en el área céntrica y no saben realmente cuánto tiempo tienen que esperar y a qué hora van a estar llegando finalmente a su destino. Y la otra cuestión es la de los recorridos nuevos. Los recorridos nuevos tiene que ver con esto que mencionaba antes, con que la gente pueda con un solo viaje llegar a ese destino específico. Entonces ahí parte una cuestión que cabe destacar, esto a partir de muchos comentarios, ¿no? Que uno suele leer, que este sistema, dice la gente, al leer, a intentar interpretar estos mapas, que no son de fácil interpretación, está claro, pero que este es un sistema hecho para hacer transbordo, ¿no? Ese es uno de los comentarios que recibimos. Y lo que queremos lograr es justamente lo contrario, que la gente pueda llegar con un solo viaje a su destino. Esto es una de las cuestiones que estamos decididos a lograr, que la gente tenga la alternativa siempre en el barrio para llegar con un solo viaje a su destino. Por supuesto hay lugares que son ciertamente distantes, ¿no? Y uno no podría pensar que en forma directa de todos los puntos geográficos puede llegar al destino cotidiano de todas las personas, y ahí aparece la cuestión del transbordo. Cuando hay necesidad de transbordo, entonces queremos darle una solución, que ese transbordo esté concebido dentro del sistema y que haya un descuento por esa condición desfavorable que tienen las personas que viven más distantes. Es decir, que el costo de la distancia no sea el doble, digamos, del que paga hoy una persona que vive más cerca. Y después, entre los datos que recabamos, por supuesto datos que fundamentan cada una de las decisiones que uno toma en materia de recorrido, de frecuencia, tienen que ver los datos, con los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos partimos con un estudio de un cálculo de conectividad vial para saber cuánto conecta cada una de las vías del área metropolitana. Esto nos permite saber
bueno, permite elegir mejor por qué vías sí y por qué vías no. Esto en términos muy globales. Después entran otras cuestiones de perfiles, de si está asfaltada la calle o no, si hay una escuela en esa vía o no, esas son otras cuestiones complementarias, pero al principio, con este estudio pudimos ver que había que tomar algunas decisiones fuertes en materia de transporte al decidir las líneas principales, ¿no? Que después termina siendo uno de los conceptos fuertes. Ya lo explico. Las encuestas de origen-destino, impostergables en cualquier estudio de movilidad, saber la gente por lo general desde un centro urbano hasta qué otro lugar de la ciudad va, permite calcular volúmenes, ¿no? de movimiento de personas y relacionarlos con los días y horarios que terminan definiendo frecuencia, mapeos de centros educativos, sanitarios, de plazas también. No queríamos dejar de vincular todos estos puntos para que el transporte terminara siendo más efectivo como solución. Y después, una de las, creo, grandes decisiones que tomamos para recabar datos fue empezar a procesar. Esto fue una solicitud que hicimos a Nación, le pedimos que enviaran todos los datos de SUBE, del caso sanjuanino, hicimos un procesamiento exhaustivo, muy profundo, acerca de dónde hace la validación las personas, digamos, dónde están haciendo SUBE, como ustedes saben. Cuando uno pasa la tarjeta, queda bien registrado, ¿no? La línea en la que se subió, el horario en que lo hizo y el punto geográfico, pues hay un GPS incorporado, así que ese dato se estaba perdiendo, no estaba siendo incorporado en ningún sistema de planificación. Bueno, con esto nosotros pudimos saber la demanda de pasajes por hora, por día, por mes, incluso en coordinación con otras áreas de gobierno pudimos saber radio censal, digamos, la demanda vinculada al radio censal, lo cual daba algunas estadísticas acerca del volumen de demanda en relación al volumen poblacional. Eso, en definitiva, muestra la dependencia del transporte público. Muchísimos datos que, si son utilizados solo como datos, ¿no? Sin un concepto que los unifique, que los ponga en un mismo camino argumentativo, por así decirlo, entonces uno puede cometer muchos errores. Siempre decimos que el proyecto de transporte público, como cualquier proyecto que podría ser de una vivienda, está resuelto en base a muchas decisiones que toma mucha gente, ¿no? Es como la casa, que uno, viene el arquitecto, primero piensa algo, el ingeniero define la estructura, después empieza la obra y hasta el albañil, hasta el pintor, en su retoque final termina tomando decisiones de ejecución que terminan definiendo el resultado final. Nosotros sabíamos que en el proyecto de transporte público teníamos que lograr la coherencia y por eso pusimos mucha énfasis en definir conceptos claros que estructuraran la red y que nos permitieran unificar todo ese universo de decisiones que había que tomar. Nosotros con Red Tulum hemos decidido que haya una red estructurante del sistema. Lo van a ver plasmado en todos los mapas, incluso en el kit informativo está disponible. Es este mapa que está pegado en distintos puntos de la ciudad, en las paradas de colectivo. Esto es el sistema de líneas primarias de Red Tulum. Son 14 líneas dentro de un esquema de 123 líneas, ¿sí? Es decir, no es que con esto se conecta a toda San Juan, sino que se conectan los puntos que más pasajes demandan en todo el área metropolitana. Estas líneas van a conectar los centros departamentales entre sí y entre los nodos más importantes. Estamos hablando centros universitarios, centros hospitalarios, escuelas que tienen muchísima demanda, centros comerciales, todo vinculado en forma directa y ágil. Esto también tiene que ver con la cuestión infraestructural. Buscamos que haya carriles de uso exclusivo de colectivos, en forma ágil, digo, entonces todos estos puntos. Esta es la red primaria y se va a complementar con una red secundaria, que podríamos decir la red de barrial, muchas veces las líneas barriales. Claro, es eso, el sentido es que obviamente llegue a cada uno de los barrios el servicio. Y si podemos lograr que haya más de un servicio mejor, nosotros lo que pretendemos es que todos los barrios dispongan de la alternativa de llegar tanto al centro departamental propio como al centro de la ciudad. Si podemos conectar con otros puntos en el camino, mucho mejor. Se pueden llegar a las universidades, por ejemplo, buenísimo. Se pueden llegar a García Quiroga por un tema de proximidad, mejor.
Así que buscamos que también, además de barrios, se conecten algunos de los nodos más importantes. Entonces, 109 líneas componen esta red barrial, esta red secundaria, ¿no?, dentro del esquema. También vamos a definir un anillo céntrico con líneas que van a ir en sentido horario y en sentido antihorario. Esto es a partir del uso mucho más eficiente de las 4 avenidas. Estamos hablando de la Avenida Libertador, España, Rawson y Córdoba. En el proyecto está la pretensión de intervenir los bulevares, incluso para hacer la zona de paradas. Es algo que seguramente no vamos a contar al momento de la implementación, pero está previsto justamente para que las avenidas empiecen a tomar otro rol, otro papel en términos de facilitadoras de la movilidad a través del transporte público. Líneas urbanas en municipios alejados tiene que ver con que hoy todos los municipios alejados, hablamos de Calcasta, Vallefértil, Iglesia, Hachal, de Sarmiento también, van a tener líneas que van a circular por dentro del departamento. Muchas de ellas no existían y lo que van a hacer es un formato de circuito interno para conectar las escuelas, los centros de salud, centros de jubilados, uniones vecinales de los distintos puntos de los departamentos. Esto es una gran solución, una recorrida que hemos venido haciendo en estas últimas semanas. Ha sido muy bien recibido porque permite la conectividad interna, ¿no? La gente de repente se encontraba con que solamente podía tomar la línea que los llevaba hasta el centro. Imagínense gente que viene desde Hachal, que no puede llegar a su propio municipio. Y también incorporamos algunas localidades que no tenían cobertura de transporte público, como Mogna, como Angualasto. Estamos trabajando para llegar a otros puntos donde hace falta infraestructura vial, y eso hay que coordinarlo no solo con los municipios, sino con vialidad. En muchos casos son rutas. Ahí estamos haciendo la gestión para llegar a Guanacache en el caso de Sarmiento, y también dar una solución muy concreta. Hay chicos que caminan en el departamento de Sarmiento 8 kilómetros. Esto nos lo comentaban la semana pasada en el municipio. 8 kilómetros para llegar a la escuela, ¿no? Es inconcebible que esto esté pasando en la provincia, y queremos ver si lo podemos solucionar con el transporte público. Bueno, esta es la red Tulum. La red Tulum para toda la provincia. A menudo nos preguntaban, bueno, red Tulum es para el Valle del Tulum, es para la ciudad de la capital. No. Red Tulum es el sistema de transporte público para toda la provincia. No es una empresa que crea el Estado, sino que es una identidad. El transporte público de los sanjuaninos tiene una identidad, tiene un nombre, y después es concesionado en sus distintos servicios a las empresas. Las empresas existentes van a seguir prestando los servicios, aquellas que hayan ganado la licitación, por supuesto, en base a algunos criterios geográficos de distribución de líneas, pero esencialmente queríamos destacar, este es un servicio de todos nosotros. Y esto es el Valle del Tulum. Acá tenemos las líneas, es un entramado complejo de líneas que van a ir vinculando las distintas localidades. Esto para reforzar un poco la inquietud que les comentaba hace un principio, ¿no? Que mucha gente veía este mapa de las líneas primarias y dice, bueno, mi barrio no está aquí, se olvidaron de mi barrio. No, eso, para que se quede tranquilo la gente, está incluido dentro de un esquema de líneas más complejo. Por supuesto, lo que vemos acá en pantalla es mucho más complejo de lo que está aquí, ¿no? Acá tienen que haber más de 100 líneas en este sector. Bueno, y acá llegamos a este mapa del mapa síntesis de la red primaria. Esto es una abstracción, por supuesto, no es como los mapas que uno ve del metro, ¿no? Que uno ve el mapa del subte y en realidad el subte hace curvas, ¿no? Pero uno siempre lo ve muy claro, derecho, muy recto, ¿no? Con ángulos sin quiebre. Bueno, buscamos que el esquema de estas 14 líneas fuera fácilmente interpretable. Esto va a ser un esquema mucho más rígido que el de las otras 109 líneas, porque va a tener infraestructura asociada. Nosotros queremos progresivamente que estas líneas tengan infraestructura adecuada para lograr el objetivo fundamental de una ciudad que, a pesar de que pueda crecer, expandirse, va a contar con un sistema, un esqueleto, digamos, de líneas que va a garantizar la conectividad dentro de esos puntos. Entonces, para hacer un breve repaso, tenemos acá los puntos de referencia. Ustedes lo pueden ver en el propio mapa que deben tener a disposición. Ven las plazas departamentales, que son los puntos verdes. Van a ver la avenida Circunvalación.
Y aparecen dos puntos magenta ahí en el medio, ¿no?, en el centro del mapa, que son las centrales de transbordo, son las estaciones de transbordo. El rol de las estaciones de transbordo en las distintas ciudades es mejorar el tiempo de llegada a destino y mejorar la disponibilidad de líneas que ofrezcan una conectividad a distintos puntos de un área metropolitana. Esto va a ser una intervención fuerte en materia de transporte. Tenemos las dos estaciones en proceso de ejecución. Hicimos una visita con Jorge el lunes para ver cómo viene el avance de las obras. Tenemos, por supuesto, con el terremoto del 18, algunas programaciones de obra civil se vieron afectadas, pero no las metalúrgicas. Las estructuras de las estaciones están prácticamente terminadas, toda la estructura metálica, y vamos a tener zonas de espera techadas, vamos a tener servicios de SUBE a disposición del usuario de transporte público, entre otros beneficios. Lo que buscamos es que estos equipamientos, por primera vez en la provincia, se definen como equipamientos de escala para el usuario de transporte público, de forma exclusiva. Queremos que el usuario tenga ese equipamiento pensado específicamente para él. Este tipo de equipamiento existe solamente hoy en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una, creo que en provincia querían empezar a hablar con algunas, pero las provincias del interior no disponen de este tipo de equipamiento. Y acá aparecen las primeras líneas del sistema primario, la troncal norte-sur que conecta la plaza de Chimbas con la plaza de Villa Krause en forma directa, pasan por el anillo céntrico que les comentaba, pasan por las estaciones de transbordo. La troncal este-oeste conecta la Bebida con la plaza de Santa Lucía. Son soluciones que uno va viendo, se las podría ir relatando si ustedes quisieran, pero me voy a demorar mucho. En la Bebida, por ejemplo, tenemos población que tarda hoy hasta 1 hora 40, dependiendo del barrio, para llegar al área céntrica. Es muchísimo tiempo. Esa gente, imagínense, queda fuera del sistema por no poder llegar a tiempo. Hay muchas personas que pasan colectivo muy poquitas veces al día, que viven en distintos sectores del periurbano. Ya con estas líneas, estas son las líneas, estamos dando una de esas soluciones. La llegada, por ejemplo, de estudiantes hacia los campus universitarios a través de la troncal este-oeste también se va a ver muy facilitada en términos de tiempo, va directo, no entra a ningún barrio, va por las avenidas principales, lo hace por carriles exclusivos, son mejoras sustanciales. Luego tenemos 5 conectores, el A, B, C, D y E. Estos conectores van a ir también en forma directa utilizando vías que tienen muy buena prestación en términos de conectividad. Hablamos de la calle Benavides, de la calle República del Líbano, ni hablar del Libertador, y van a ingresar al anillo céntrico, van a pasar por estaciones y van a volver a sus orígenes. Con esto, por ejemplo, Valle Grande queda conectado de forma directa con el centro, con todos los puntos del anillo céntrico. Lo mismo pasa con la gente que vive en proximidad de Avenida Benavides, donde también hay otros equipamientos previstos, Ciudad Judicial, Capital tiene previsto por ahí también incorporar el jardín botánico, si no me equivoco. Así que digo, van a ir vinculando también áreas, por ejemplo, en República del Líbano, está el Coloso de Rawson, para que la gente también pueda llegar a esos puntos con líneas directas, ¿no? Luego tenemos las perimetrales, también otra solución directa a tensiones a demandas, requerimientos que venían de parte de los municipios, sobre todo de Rawson y de Chimbas, con la línea, por ejemplo, 40, que ustedes van a ver en verde, al noroeste, se está conectando la plaza departamental de Chimbas en forma directa con el Marcial Quiroga, con los campus universitarios. Esto simplifica realmente la conectividad para mucha gente que hoy tiene que venir hasta el área céntrica y tomar otro colectivo para llegar a esos lugares. La número 30, por ejemplo, que une Santa Lucía con Chimbas, ambos centros departamentales vinculados, pero en el camino va conectando, por ejemplo, todo el sector norte de Santa Lucía con su propia plaza departamental, ¿no? Que es otro problema, gente que no podía llegar al propio centro departamental con un solo viaje. Desde Villa Krause lo mismo, se va a poder acceder de forma directa a los campus universitarios, al hospital Marcial Quiroga, y lo va a hacer por vías que van a tener las mejores condiciones para llegar rápido, sin meterse como hace hoy, por ejemplo, el 27, por distintos barrios. Finalmente, una persona que vive en Santa Lucía y quiere llegar
a la universidad tarda con el 27 cerca de 2 horas en total de recorrido. Las líneas 2, 3 y 4 finalmente son las líneas interurbanas, las líneas que van a conectar con los centros urbanos aledaños. Hablamos de Albardón, Pocito y Caucete. Lo van a hacer en un formato de líneas de pocas paradas, directas. Hoy tenemos la 109 Caucete, que tiene ese comportamiento muy demandado, una línea que funciona muy bien y se complementa con otra que va parando, ¿no? Que va parando más seguido. Entonces estas líneas interurbanas tienen otro complemento de líneas con más paradas, pero bueno, con estas esperamos que la gente llegue rápidamente desde las afueras hacia el centro de la ciudad. Este es entonces el esquema de la red primaria. Seguramente cuando lo vieron era bastante complejo de entender algunas cuestiones. Al desmembrarlo probablemente han quedado más claras algunas cuestiones, también podemos atenderlas en caso de ser necesario. En cuanto a las ventajas para el usuario, y no me quiero extender mucho más, pero solamente destacar la previsibilidad. Nosotros creemos que teníamos con este proyecto que darle previsibilidad al sistema, que aquella persona que toma una línea frecuente sepa que hora viene, que aquel que va a un destino no frecuente, me pasa a mí, yo viajo en colectivo, mi destino de todos los días, pero si un amigo me dice venime a ver a la casa y me tengo que tomar otro colectivo que no sé ni dónde están las paradas, a qué horario pasa, dónde tengo que hacer la conexión en forma más conveniente, todas esas inquietudes las queríamos evacuar de un modo bien simple y por eso trabajamos duro, incluso hasta el lunes a las 12 de la noche terminó todo el equipo ya de enviar los datos para disponer la aplicación de Retulum. Esto va a ser una innovación muy grande en la provincia, es algo bastante simple, bastante frecuente, todos tenemos aplicaciones, descargamos aplicaciones todos los días. Esta va a ser una aplicación por supuesto gratuita que va a estar disponible en el App Store y ustedes van a poder desde aquí chequear dónde queda la parada más próxima, cómo se llama la parada. Hemos denominado más de 6.000 paradas en toda la provincia, le hemos asignado un código también específico vinculado a los códigos catastrales para poder tener también estrategias de mejora de infraestructura asociada a la localización. Y bueno, van a poder consultar dónde está la parada, cuáles son las líneas que los llevan a los destinos que ustedes indiquen. Si tienen que hacer una conexión, cuáles son las alternativas, o sea que es un esquema también que les va a ir mostrando las alternativas y con la conveniencia de recorridos, de horarios de llegada a destino, alertas de servicio para aquellos que configuren el usuario y con las líneas preferenciales. Entonces si hay alguna modificación, algún cambio, algún problema en alguna de las líneas en tiempo real, nosotros vamos a estar dando alerta de servicio en forma personalizada a los usuarios del sistema. Y también una de las cuestiones que en definitiva nos hace mejorar en términos de planificación es el contacto directo con cada uno de los usuarios que descarguen la aplicación. Estamos trabajando con la programación de un botón de contacto directo entre el usuario de transporte público y la autoridad, para que nosotros podamos tomar decisiones en materia de mejoras que no siempre tienen que ver con horarios, con recorridos, sino que muchas de ellas, si no nos la dice el usuario, es difícil de percibir si el micro está sucio, si el micro va sobrecargado, si hubo un maltrato dentro del colectivo o si la velocidad no es la adecuada, se pasó en rojo. Esas cuestiones nos las van a poder comentar en forma directa a los usuarios y tenemos un equipo que está atendiendo ya inquietudes respecto al Retulum y va a quedar asignado a esta tarea. Estamos atendiendo muchísimas solicitudes diarias. Hoy sacamos la cuenta, llevamos más de 7.000 vías mail atendidas y estamos al día, en forma personalizada. A cada persona le estamos contestando cómo llega a su destino frecuente, los invitamos a preguntar. No tenemos una demora mayor a 48 horas en la respuesta y como digo, en forma personalizada hemos logrado evacuar ayer absolutamente todas las dudas, así que hoy arrancábamos en cero, no nos quedaba ninguna consulta por atender. Tenemos la posibilidad con Retulum de planificar el transporte, porque por supuesto las cuestiones inmediatas, las urgencias, sabemos que la implementación de un cambio tan radical tiene un nivel de conflictividad,
estamos dispuestos a asumirlo, por supuesto, tenemos que estar atentos, todo el equipo de la Secretaría está trabajando para ese momento, pero al mismo tiempo hace falta mirar más allá, expandir los horizontes, tenemos que planificar mejor el transporte público, inscribirlo, como decía, en una mejora continua que incorpore lo infraestructural, la información, que la mejora del servicio sea permanente en atención al usuario. Si hace falta crear una nueva línea, lo podemos hacer con mayor facilidad a partir de haber distribuido desde la licitación las líneas en formato geográfico. Hoy es muy difícil. Cuando hace falta una nueva línea, empieza una competencia feroz entre las empresas porque hay superposición de cobertura. Entonces hay mucho interés. Hoy vamos a dividir los departamentos y cada empresa tiene asignado un departamento específico, entonces es mucho más sencillo también el proceso de implementación de cada una de estas líneas. Seguimiento de flotas en tiempo real es algo que no tiene antecedentes en la provincia. Vamos a poder ver nosotros como Estado, contratándolo nosotros a través de los GPS de SUBE, por dónde va cada colectivo, qué nivel de retraso presenta respecto a su planilla horaria, y nos permite también intervenir en el caso de ser necesario, en el caso de advertir algún incumplimiento o de ser notificados o advertidos por el usuario de algún incumplimiento. La preferencia de usuarios, ya con esto voy cerrando, de encuestas, campañas, son mecanismos que podemos implementar a partir de ahora a través de la aplicación, y fundamentalmente también compatibilizar los planes que nosotros tenemos, las proyecciones de expansión del servicio de transporte público con los proyectos de ordenamiento territorial y proyectos de mejora del territorio que tienen los distintos municipios. Recién se iba a Barca, y me acuerdo cuando estuvimos en Albardón con el intendente Palmero discutiendo acerca de la intención que tienen ellos de complejizar ese sector en torno al hospital, el parque latinoamericano. Eso hace falta intervenir en algunas cuestiones de transporte con proyectos específicos. Los mismos Villa Krause, que quieren eliminar los colectivos en torno a la plaza. Hemos definido en forma conjunta una zona de paradero sobre calle Ingeniero Krause. En fin, una serie de cuestiones que nos convierte también en planificadores, algo que era un rol que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte estaba en un lugar muy secundario. Así que bueno, como cierre, me gustaría decir que este proyecto, la Red Tulum, nos pone en diálogo con muy poquitas ciudades de la Argentina que han buscado este tipo de innovación, y nos pone en diálogo con muchas ciudades de la región que sí lo han logrado, que desde los años 70 muchas de ellas ya hicieron un cambio radical y que lograron con un proceso de mejora continua mejorar las condiciones de acceso. Sabemos que los antecedentes nos favorecen ampliamente. Este tipo de cambios son conflictivos al principio, pero en definitiva en el largo plazo tienen efectos muy positivos, y estamos decididos a que eso también suceda en la provincia de San Juan. Muchas gracias.